Sí, bienvenidos todos a a esta sesión extraordinaria de la Federación Nacional de Neonatología de México, la sesión número 97 de esta gestión. Eh, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Máximo Bento. El doctor Máximo, eh, sobra presentarlo. Es una excelente investigador, con múltiples trabajos sobre temas de oxigenación, que precisamente uno de ellos, la oxigenación del prematuro extremo, estará hablando el día de hoy eh, con nosotros. Agradezco de nuevo a la invitación, el, el haber aceptado la invitación en este día. Muy agradecidos, doctor Bento. Sean bienvenido usted. Muchas gracias. Para presentarlo al doctor Bento está el doctor Juan Carlos Barrera, quien es actualmente neonatólogo del Centro Médico de Occidente, encargado del área de enseñanza en el Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente, y quien también fungirá en el próximo Congreso de Neonatología como coordinador de trabajos libres en el siguiente congreso que tendremos en Puerto Vallarta en 2023. Sean bienvenidos todos y empezamos. Buenos días a todos. Me voy a permitir, teniendo como punto inicial agradecimiento al doctor Bento, el que haya aceptado la invitación por parte de la Federación de Neonatología de México para darnos esta sesión. Me permitiré hacer una lectura muy breve de la reseña curricular como parte de la presentación del doctor Máximo. El doctor Máximo Bento Torres es pediatra, neonatólogo, doctor por la Universidad de Valencia y profesor de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Fue jefe de la Unidad de Medicina Perinatal y director de investigación neonatal del grupo de la Universidad Politécnica. El doctor Máximo Bento es investigador emérito y cuenta con un perfil científico muy amplio que lo acredita para dirigir la política científica y ser el investigador principal del Instituto de Investigación Sanitaria, la FE, de Valencia. El doctor Bento es miembro de la Real Academia de Medicina de Valencia. Fue presidente de la Sociedad Española de Neonatología del 2015 a 2019. En noviembre de 2017 inició como presidente de la Sociedad Europea de Neonatología, organizada por grupos a todas las sociedades de neonatología de Europa. Fue coordinador nacional de la Red de Salud Materno-Infantil y del Desarrollo del Instituto de Investigación Sanitaria Carlos III. Es miembro de la Junta Ejecutiva de la Asociación Europea de Medicina Perinatal, así como miembro de honor de la Asociación Americana y de la Asociación Alemana de Pediatría. Es uno de los especialistas con mayor impacto del área de pediatría en España. Ha sido investigador principal y colaborador en multitud de proyectos de investigación que le han llevado a ser referente nacional e internacional en el campo de la neonatología. El doctor Bento ha publicado 289 artículos científicos en revistas internacionales indexadas, revisando el índice de PubMed con numerosos artículos en revistas científicas. Sus publicaciones iniciales en el año 2002 hasta este año 2022 tiene ya 26 artículos este año y su mejor registro en el año 2019 con una productividad anual de 51 artículos. Posee un índice H de 43, que es una medida que califica a los autores de artículos científicos, que evalúa la productividad y el impacto de citas de las publicaciones, su calidad y cantidad. Tiene más de 7.257 citaciones y su ámbito de trabajo se ha centrado en aumentar el conocimiento de las causas y consecuencias de la prematurez, desde la metabolómica, la epigenética y la genómica. Es autor de más de 50 capítulos de libros. Sus publicaciones tienen impacto nacional e internacional en el cambio de la neonatología, especialmente relacionados con el metabolismo del oxígeno, estrés y daño oxidativo, reanimación neonatal, nutrición, infecciones y otros aspectos relevantes de la neonatología.
Ha participado como ponente invitado en más de 100 conferencias internacionales. Es experto en el tratamiento de los problemas respiratorios del recién nacido. En cuanto a su experiencia editorial, es miembro del comité editorial de revistas científicas como Análisis de Pediatría, Neo Reviews, Neonatology, Seminars in Fetal Neonatal Medicine, Journal of Neonatal Perinatal Medicine and Frontiers and Pediatrics y Plus One. Por parte de la Federación de Neonatología de México, en especial por el Dr. Moisés Quiles Corona, su presidente, agradecemos al Dr. Bento nos comparta su experiencia en este tema relevante de la especialidad neonatal. El tema que el Dr. Bento desarrollará se titula Reanimación del prematuro extremo, la relevancia de los primeros 5 minutos. Muchísimas gracias. Espero que me oigan perfectamente. Quiero darle las gracias a la organización del 22 Congreso de la Federación de Neonatología de México por su amable invitación. Para mí es un gran honor y una gran satisfacción poderme dirigir a ustedes. Voy a conectar mi presentación para que ustedes puedan ya compartir pantalla conmigo. Espero, ¿se ve bien, no? La presentación. Todo bien, doctor. Todo bien, de acuerdo. Bueno, pues entonces, a pesar de que en la introducción se ha hablado de muchos aspectos, relacionados con mi producción científica, el tema que voy a hablar, que les voy a hablar hoy es un tema con una gran aplicación clínica. O sea que vamos a hablar fundamentalmente de la relevancia de los primeros 5 minutos. Se habla del minuto de oro, el primer minuto, pero en los últimos 5 años, 5 o 6 años, con un grupo de investigadores internacional, hemos estado analizando datos de cómo se adapta el prematuro extremo después del nacimiento y hemos podido constatar algunos datos que considero que son muy importantes para ustedes y que les pueden ayudar en la práctica clínica. Bien, este artículo que ya es famoso, es muy conocido, se publicó en el año 1953 y lo publicó la doctora Virginia Apgar. La doctora Virginia Apgar era una anestesista que trabajaba en la Universidad de Columbia, en el Departamento de Anestesia de la Universidad de Columbia en Nueva York, y ella desarrolló un método para evaluar la adaptación de los bebés después del nacimiento. Ella estaba preocupada especialmente por las cesáreas y desarrolló un método que todos ustedes conocen y, como saben, valora 5 parámetros más importantes. Bien, la doctora Apgar valoró la frecuencia cardíaca, los movimientos respiratorios, la respuesta a estímulo, el color y el tono muscular. Son 5 parámetros. Pero nosotros vamos a adaptarnos y vamos a centrarnos fundamentalmente en aquellos signos vitales que son más vitales para la supervivencia del recién nacido, especialmente del gran prematuro. Y hay 2 factores importantes que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, la respiración, y cuando hablo de respiración hablo de intercambio gaseoso, absorción de oxígeno en alveolo y eliminación de anhídrido carbónico, y de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca como parámetro más simple que nos va a orientar hacia la respuesta de cualquier bebé a la transición fetal neonatal y, en caso necesario, a la reanimación. Siempre que en la sala de partos estemos reanimando, la frecuencia cardíaca es el parámetro más importante. Ante una reanimación eficaz, veremos un incremento de la frecuencia cardíaca y una estabilización de la misma. Ante una frecuencia cardíaca que se mantiene bradicárdica, por debajo de 100 latidos por minuto, tenemos que pensar o bien que la ventilación no es eficaz o que hay algún problema subyacente que impide que ese bebé se adapte normalmente. Tanto la respiración, el intercambio gaseoso como la frecuencia cardíaca tienen como misión la oxigenación tisular. En este momento, en los primeros minutos de vida, fundamentalmente la oxigenación miocárdica y la oxigenación cerebral. Bien, dentro del grupo
al que pertenezco, que se llama el grupo INNEO, que es el International Network for Evaluating Outcomes of Neonates, o sea, es un grupo formado por 11 países de alto nivel de neonatología a nivel mundial. Hay países europeos, como pueden ser Suecia, Inglaterra, España, Italia, países como Canadá, como Australia, etc. En total, 11 países. Y estos 11 países tienen unidas todas sus bases de datos, y en estas bases de datos que hemos unido podemos tener cientos de miles de pacientes con todos los datos disponibles para hacer análisis. Y uno de los artículos más recientes, como pueden ver ustedes, que es de 2021, fue este artículo que se publicó en la revista inglesa Archives of Disease in Childhood en la edición fetal neonatal. Y lo que hicimos fue evaluar el Apgar a los 5 minutos, el valor del Apgar a los 5 minutos y los resultados clínicos, los outcomes clínicos en recién nacidos de 24 a 28 semanas de gestación. Los objetivos de este trabajo era establecer la asociación entre el Apgar a los 5 minutos y la mortalidad o lesión neurológica severa en prematuros y describir las características de los puntajes. Fue un estudio retrospectivo de cohortes de prematuros de 24 a 28 semanas entre 2007 y 2016, ingresados en las unidades de cuidados intensivos de 11 países de alto nivel de ingresos, High Income Countries. El parámetro evaluado fue el Apgar a los 5 minutos y los resultados que se midieron durante la estancia hospitalaria fue la mortalidad y la lesión neurológica severa consistente en las hemorragias intraventriculares grados 3 o 4 o la leucomalacia periventricular. El resultado clínico fue calculado para cada valor de Apgar y comparado tras ajustes estadísticos. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues revisamos un total de 92.400 prematuros. Para estos bebés, el incremento de un Apgar, o sea, de 0 a 10, pasar de 0 a 1 o a 2, a 3, a 4, independientemente de esta subida, suponía un descenso de la mortalidad del 60% a aquellos que tenían 0 a los 5 minutos, a un 8% a aquellos que tenían 10 a los 5 minutos. Es decir, que cuando teníamos un bebé con un Apgar a los 5 minutos de 0, la mortalidad era de un 60% a los 10 minutos, o sea, cuando terminaba la reanimación, y cuando tenía ya 10 a los 5 minutos, solamente un 8% sobrevivía. No había, sin embargo, una correlación estricta entre el Apgar a los 5 minutos y el daño al sistema nervioso central. Y también podemos decir que hubo un incremento progresivo de la sensibilidad y un descenso de la especificidad a medida que aumentaba el Apgar. Cuando consideramos el Apgar exclusivo, el área bajo la curva ROC era de 0,64 para predecir la mortalidad. Si asociábamos al Apgar con la edad de gestación, entonces el valor de predictivo aumentaba a 0,73. ¿Qué conclusiones podemos extraer de este estudio que pongo a su disposición para cualquiera de ustedes que lo quiera leer con mucho más detalle, porque solo con el comentario de este artículo podríamos estar horas analizando los resultados? Pues bien, concluimos que los valores más elevados de Apgar a los 5 minutos se correlacionan con una menor mortalidad de forma gradual, mientras que la asociación con daño cerebral permanecía relativamente constante en todos los valores de Apgar. Es un hallazgo novedoso y muy importante. Entre los supervivientes, el valor de Apgar a los 5 minutos no predijo el daño neurológico. Aquí tienen ustedes una de las tablas de este artículo completo. Como ven aquí, ven el valor de Apgar arriba, 0, 1, 2, 3, hasta 10. Ven el número de pacientes que tuvieron ese valor de Apgar del total. Al final suman 92.000. Y luego quiero que se fijen en el peso. Por ejemplo, el peso al nacimiento. Aquellos que tuvieron un Apgar de 0 a los 5 minutos tenían un peso significativamente menor de 819 gramos
comparativamente con los que tuvieron un valor de 10, 980 gramos. Por lo tanto, 100 gramos o 160 gramos más eran suficientes como para poner al bebé en muchas mejores condiciones de supervivencia. Otra cosa que se estudió fue, por ejemplo, el parto por cesárea. El parto por cesárea tenía un Apgar de 0 al minuto en un 57% de los casos, mientras que cuando era un Apgar de 10 era solo el 59%, mientras que cuando nacían por parto vaginal, que no está en esta gráfica, era significativamente más alto. Aquí ven ustedes un dato muy importante, que es la diferencia que encontramos entre niños y niñas. Los niños son los diagramas azules, las barras azules, y las hembras el diagrama de barras rojo. Si ven, el Apgar aquí a las 24 semanas, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10, ven siempre que para una misma edad de gestación, 24 semanas, y un mismo valor de Apgar, siempre la mortalidad es superior en los niños que en las niñas. Y cuando evaluamos el valor del daño cerebral intenso o daño severo cerebral, vimos que también eran los varones, normalmente a las distintas edades de gestación, los que tenían para una misma edad de gestación más daño que las niñas. Aquí tienen otro artículo, este no es de nuestro grupo, este es del doctor Natingius de Suecia, y ustedes ven cómo el Apgar a las 22 a 24 semanas, a los 5 minutos, y este fue publicado en New England Journal of Medicine, el odds ratio de mortalidad era de 64, es decir, 64 veces superior a cuando se tenía un Apgar de 9 a 10 a los 5 minutos. Cuando tenían 25 semanas era de 65 igualmente, cuando se tenían de 28 a 31 semanas, 51, es decir, a medida que aumentamos la edad de gestación, el valor del Apgar a los 5 minutos correlaciona con mayor intensidad cuando menor es el prematuro, y cuando son mayores de edad de gestación, el Apgar correlaciona menormente. Es decir, que para los bebés de los que estamos hablando de 24 a 28 semanas, un valor a los 5 minutos de Apgar es un valor altamente predictivo de mortalidad o daño cerebral. Bien, ¿por qué les he hablado yo de toda esta introducción? Porque a continuación lo que haremos será valorar qué factores pueden influir en que ese Apgar sea bajo y qué factores pueden condicionar la mortalidad y la morbilidad, sobre todo cerebral, de estos pacientes. Y hablamos en primer lugar de la oxigenación. Nosotros hicimos estas gráficas que fueron publicadas en 2003, en las cuales pudimos medir que durante la transición fetal neonatal en niños a término teníamos un valor de la presión parcial de oxígeno de aproximadamente entre 2 y 4 kilopascals, es decir, alrededor de los 25 a 35 milímetros de mercurio intrauterinos. Luego había una rápida transición fetal neonatal que aumentaba a valores alrededor de los 50 a 60 milímetros de mercurio, y alrededor de esas cifras, entre los 60 y los 70 milímetros de mercurio, se mantenía durante el periodo neonatal. En un trabajo reciente de nuestro grupo, lo que hicimos fue valorar tanto las mediciones de pulsoximetría, de saturación de oxígeno y de frecuencia cardíaca en los primeros minutos después del nacimiento, y poniendo como referente el nomograma o el valor de referencia de Dawson de frecuencia cardíaca y de saturación de oxígeno. Recuerden que en el nomograma de Dawson se juntaron 3 bases de datos, una de las cuales era del Hospital La Fe nuestro, y con esa base de datos elaboramos una referencia de niños nacidos por parto cesárea o por parto vaginal, niños normales con una perfecta adaptación postnatal y que no necesitaron la reanimación. Aquí lo que vemos es lo siguiente. Si ustedes se fijan bien, entre el tercer y el quinto minuto después de nacer, si vemos la parte azul, veremos cómo la frecuencia cardíaca se sitúa entre 100 y 180 latidos por minuto, es decir, alcanza la normalidad.
Puede ser el bebé nacer bradicárdico en los primeros minutos, pero a partir del tercer minuto tenemos que entrar ya de lleno en valores normales. Tenemos que superar los 100 latidos por minuto. Todo bebé que pase de los 3 minutos y llegue a los 5 con latidos cardíacos menores de 100 latidos por minuto es un bebé de alto riesgo, como veremos posteriormente. Ocurre igual con la saturación de oxígeno. Tenemos que en los primeros minutos la saturación puede estar por debajo de 80, pero a partir del tercer minuto los niños que van a ir bien se van colocando dentro de saturaciones entre 80 y 85, alcanzando valores superiores a partir del quinto minuto. Por lo tanto, el cambio importante que ustedes deben observar se ve entre los 3 y los 5 minutos. ¿Cuáles son las preguntas respecto a la administración de oxígeno que necesitan ser contestadas? Primero, ¿cuál sería la fracción inspirada de oxígeno óptima? Segundo, ¿qué dianas, objetivos de saturación teníamos que alcanzar y a qué puntos específicos de tiempo postnatal? ¿Cuáles son las consecuencias de no alcanzar esas saturaciones diana y frecuencia cardíaca? Y finalmente, si la fracción inspirada de oxígeno se debería ajustar a la edad de gestación, al género, al tipo de parto, etc. En el año 2009 se publicaron 2 artículos, uno por nuestro grupo en Pediatrics, en el cual comparamos iniciar la ventilación de bebés muy prematuros, por debajo de 28 semanas, y empezarla con fracciones del 30% versus 90%. Y como ven ustedes aquí, hubo una respuesta excelente de la frecuencia cardíaca en ambos grupos y hubo una respuesta excelente de la saturación en ambos grupos. Los bebés con 30%, algo inferior la saturación, tardaron más tiempo en alcanzar saturaciones de 80 a 90, pero al final las alcanzaron entre los 5 y los 6 minutos. Al mismo tiempo, el doctor Neil Feiner en San Diego, California, publicó este artículo. Él empezó con 21 y aleatorizó 21 y 100. Es decir, un grupo de bebés eran ventilados con aire ambiente y otros con oxígeno puro. Y entonces vio cómo los bebés que eran ventilados con aire ambiente tenían un periodo de bradicardia que duraba hasta los 3 minutos. Luego subía la frecuencia cardíaca y se estabilizaba entre los 3 y los 5 minutos. Mientras que los bebés que eran ventilados con 100% de oxígeno ya tenían frecuencias cardíacas altas desde el primer minuto de vida, aunque luego había un pequeño descenso al clampar el cordón y se mantenían similares. La diferencia era más ostensible cuando se fijaban en la saturación de oxígeno. Como ven, los triángulos sin relleno, estos triángulos, indican que los bebés que recibían aire ambiente tenían saturaciones muy bajas que no llegaban a cifras de 80 prácticamente hasta los 6 minutos. Mientras que los bebés que eran ventilados con oxígeno puro tenían a partir de los 2 minutos saturaciones ya en torno a los 90. Y se preguntarán, ¿y por qué no empezamos con 100%? Eso se debía a que pudimos detectar en este estudio, en estudios posteriores, que esos niños que recibían una carga de oxígeno elevada tenían daño oxidativo y podían tener complicaciones a más largo plazo. Recientemente, en el año 2017, el grupo de la Universidad de Sydney publicó un artículo multicéntrico en el cual compararon de nuevo, igual que había hecho el doctor Feiner en el año 2009, bebés prematuros por debajo de 32 semanas que habían sido ventilados con aire ambiente y con oxígeno. Debido a que durante el episodio de reclutamiento de los pacientes salieron las guías del ILCOR 2015 y estas indicaban que el prematuro debería ser preferentemente ventilado con 30% y nunca con 100%, se retiraron muchos hospitales y muchos investigadores, por lo cual tuvieron dificultades para acabar este estudio. De todas formas, cuando ellos analizaron los resultados de los que dispusieron, unos 250 bebés en total, vieron que efectivamente los bebés, ya fueran mayores o menores de 28 semanas, tenían oxigenaciones muy por debajo en los primeros minutos de los bebés que habían recibido oxígeno puro en la raya negra
comparativa con el 21% en las rayas rojas. Como ven también estos niños, para alcanzar 80 tardaban entre 5 y 7 minutos, pero había grandes desviaciones estándar que nos indicaban que había muchos bebés, ven ustedes el final de la barra, que no alcanzaban 80% hasta prácticamente los 8 o 9 minutos de vida. Y aquí ocurría exactamente igual en los niños menores. Lo que llamó más la atención fue cuando hicieron un análisis de la mortalidad y vieron que para niños menores de 28 semanas de gestación que habían recibido aire ambiente como fracción inspirada inicial, había una mortalidad del 22% comparativamente con un 6% de niños que habían recibido 100% oxígeno. O sea que había un riesgo relativo 4 veces superior en los niños que iniciaban la ventilación con aire ambiente, y esto era altamente significativo. Todos los bebés que tenían más de 28 semanas no tuvieron diferencias en la mortalidad. Luego parecía que esa diferencia se concentraba en los niños más pequeños. Siguiendo este grupo de trabajo, publicamos un segundo artículo en el cual comparamos la utilización de oxígeno en elevada concentración versus baja concentración en la sala de partos para bebés menores de 28 semanas. Hicimos un metaanálisis y, poniendo todos los artículos que se habían publicado, comparamos bajo oxígeno por debajo de 40% y alto oxígeno por encima de 40%, y vimos que cuando se juntaban todos los trabajos no había diferencia en que hubieran empezado con una concentración o que hubieran empezado con otra. Y aquí tienen 251 casos reanimados con bajo oxígeno y 258 reanimados con alto oxígeno. Por lo tanto, no era la fracción inspirada inicial lo que influía. Vamos a ver qué era lo que influía. Seguimos con este análisis y Cochrane Review publica en 2018 lo mismo, solo que incluye más artículos todavía. En vez de 250 ya son 450 niños en cada grupo, y tampoco observa diferencias indistintamente de que se empiece con una fracción alta o con una fracción baja. Y aquí ven que cómo el seguimiento de estos niños no presentan dificultades en la escala de Bailey 3 cuando tienen 2 añitos para valorar el desarrollo el neurocognitivo. Por lo tanto, los que sobrevivieron en igualdad de condiciones. Esto nos planteaba una serie de dudas. Pero esto fue reforzado más aún en un estudio que se publicó en Pediatrics en 2019, o sea, hace ya poco, en el cual se analizaron la mortalidad a corto plazo, o sea, durante la estancia hospitalaria o primer mes de vida, o entre 1 y 3 años, o el desarrollo neurológico. Y no se observó ninguna diferencia indistintamente con el comienzo con alta o baja fracción inspirada de oxígeno. Bueno, esto nos llevó a hacer análisis más en profundidad al grupo de investigadores de los que les he hablado, y entonces nos planteamos la siguiente hipótesis. Aquellos prematuros que, independientemente del oxígeno que se les da cuando se inicia la reanimación, no alcanzan una saturación de 85% a los 5 minutos, tienen más riesgo de muerte o de hemorragia intraventricular grados 3 o 4. Para ello hicimos un análisis individual de 8 estudios aleatorizados en los que se comparó una fracción inspirada de menos de 30% versus una de más de 60%. Los pacientes fueron categorizados en 3 grupos: aquellos que alcanzaron la saturación diana de 80 a 85, aquellos que alcanzaron la saturación de acuerdo con el diseño del estudio y aquellos que obtuvieron saturaciones más superiores. El outcome primario fue la muerte antes del alta hospitalaria, y el outcome secundarios fueron la hemorragia intraventricular mayor de grado o igual a grado 3 y la displasia broncopulmonar. Cuando analizamos, y esta diapositiva es muy importante, estos resultados, vimos que aquellos bebés, y están en las barras azules, que no alcanzaron 80% indistintamente del oxígeno con el que habían comenzado la reanimación, tenían 2,4 veces mayor de morir que aquellos que habían alcanzado 85 o más.
y tenían también 4,5 veces más probabilidades de tener una hemorragia intraventricular que aquellos que habían alcanzado más de 85%. Como ven, alcanzar 80-85 era un grado intermedio y más de 85 era un aspecto favorable. Sin embargo, no hubo diferencias en cuanto a la displasia broncopulmonar. Finalmente, en el año pasado, nuestro grupo publicó el estudio de estos bebés que hemos dicho a los 2 años de vida, el neurodesarrollo de estos niños, comparando a aquellos que habían sido inicialmente oxigenados con menor de 0,3 o mayor de 0,6. Y fue un metaanálisis individual por paciente. Aquí vemos que cuando estudiamos los casos, no eran muchos, en total 230 en cada grupo que habían iniciado con fracción inspirada baja de oxígeno versus alta, la starting FiO2, no vimos diferencias. Ven el diamante que está en la barra del 1, en la barra del 1, y no hay diferencias. Sin embargo, cuando comparamos aquellos bebés indistintamente de la fracción inspirada de oxígeno que habían alcanzado una saturación menor de 80, a los 5 minutos de vida, había una clara significación en cuanto a la mortalidad. Por lo tanto, el factor decisivo frente a la mortalidad y a la hemorragia intraventricular era alcanzar saturaciones diana mayores de 80% a partir de los 5 minutos, a los 5 minutos, mejor dicho, en bebés entre 24 y 28 semanas. Conclusiones. Las estrategias de ofrecer alta o baja oxigenación no se han asociado con diferencias claras en los resultados clínicos, incluyendo la muerte. No alcanzar saturaciones de 80%, sin embargo, a los 5 minutos después del nacimiento, se asoció con un mayor riesgo de muerte o de alteraciones en el neurodesarrollo a los 2 años. Y por lo tanto hemos necesitado diseños de estudios que se han puesto en marcha para tener la suficiente potencia estadística y el correcto diseño que nos permitan dilucidar esta incógnita. En este momento hay 2 estudios internacionales multicéntricos en los que participamos, que son el estudio Torpedo 2, que compara 30 versus 60, es multinacional internacional y aleatorizado, y el estudio High-Low, que compara periodos en el mismo hospital en el cual se inicie con 30 versus periodos en el cual se haga un crossover y se empiece con 60. ¿Cómo se pueden interpretar estos resultados? Bueno, es importante que recuerden ustedes que aproximadamente el 50% de los prematuros de menos de 32 semanas no alcanzan la saturación diana de 80 a 85 a los 5 minutos. O sea, esto es muy importante, es decir, muchos bebés, la mitad de los bebés que manejamos, no llegamos a oxigenarlos correctamente en la sala de partos. Y estamos hablando de hospitales universitarios, hospitales altamente desarrollados con personal entrenado. Puede ser que la explicación esté a que el bebé ya nace en muy malas condiciones por factores intrauterinos que le predispongan a no responder a la reanimación y porque su organismo no es capaz de responder independientemente de lo que hagamos, o también puede deberse, y esto es muy importante, a que la reanimación que nosotros les ofrecemos no sea eficiente, porque no ajustamos bien la fracción inspirada, porque hay fugas en la mascarilla o porque hay obstrucción en la vía respiratoria. La segunda parte de esta presentación la voy a centrar no en la oxigenación, sino ya en la frecuencia cardíaca. Y está basada en el estudio llamado Brady-Prem, en el que participamos 8 países, Australia, Suecia, Noruega, Alemania, Canadá, Estados Unidos, etc. Bien, tenemos que destacar que la frecuencia cardíaca, como les he dicho al principio cuando valoramos el test de Apgar, es el dato más importante, el más vital de todos los signos vitales. Si la frecuencia cardíaca está baja, está en 40 o 50, todos los demás puntos del Apgar los pueden olvidar. Están en 0 seguro. Si la frecuencia cardíaca está en 80 o 100, ya puede empezar a haber pequeñas respuestas
al estímulo, algún esfuerzo respiratorio, empezar a ver cambios de la coloración, etc. Pero si la frecuencia cardíaca es bradicárdica, tenemos un problema importante. El gasto cardíaco, aquí lo pone, depende de la frecuencia cardíaca. La hemoglobina circula y si nosotros tenemos un buen gasto cardíaco y una buena oxigenación, llega oxígeno a todos los tejidos. Si tenemos una anemia intensa, aunque el gasto cardíaco sea correcto, no llega oxígeno a los tejidos. Si tenemos un gasto cardíaco correcto, una buena hemoglobina, pero hay una hipoxemia, hay una saturación baja de oxígeno, tampoco llega el oxígeno. Por lo tanto, la bradicardia nos acopla todos esos parámetros básicos fisiológicos que debemos recordar de los primeros años de la Facultad de Medicina. Bien, perdón. Y recordar que también que la combinación de bradicardia y baja saturación en la sala de partos nunca había sido estudiada previamente en combinación. ¿Cuáles fueron los objetivos de Pradiprem? Pues estudiar la incidencia de bradicardia en prematuros de menos de 32 semanas en la sala de partos y ver si había una asociación entre bradicardias prolongadas con morbilidad y mortalidad en la sala de partos y en la unidad de cuidados intensivos. Y luego ver también si había una interacción entre una bradicardia prolongada y una saturación baja en la sala de partos con resultados clínicos adversos. Estos resultados han sido publicados en Resuscitation en 2021 y el autor principal es el doctor Kapadia de la Universidad de Southwestern en Texas. Bien, cualquiera de ustedes que necesite este trabajo me lo puede solicitar sin problema. El diseño, lo que hicimos fue analizar bases de datos desde 1990 hasta noviembre de 2018. Los estudios para ser elegibles tenían que tener registro de frecuencia cardíaca, de saturación, de fracción inicial de oxígeno, tener los bebés menos de 32 semanas y que hubiera informes sobre mortalidad y morbilidad. E incluimos 7 estudios randomizados. Obtuvimos datos directamente de las bases de datos de los investigadores. Aquellos cuya frecuencia cardíaca a los 2 minutos no estaba registrada fueron excluidos. Y esto, y es muy importante para entender el estudio, dividimos a los pacientes en 3 grupos. Aquellos que no tenían bradicardia, no hubo ningún periodo en el cual tuvieran frecuencia cardíaca menos de 100 durante los 10 minutos desde que el feto era expulsado hasta que se concluía la reanimación. Aquellos que tenían bradicardia transitoria, cuyos periodos de bradicardia fueron menores o igual a 1 minuto, y lo que llamamos bradicardia prolongada, aquellos cuya frecuencia cardíaca menor de 100 duraba más de 2 minutos o igual a 2 minutos. Y las morbilidades fueron registradas en estos 3 grupos. Aquí tienen ustedes las características de los pacientes, 535 pacientes de 7 ensayos clínicos que no tuvieron bradicardia. Fueron un 38% solamente de todos. Edad de gestación 28 semanas, peso 1140 y 46% varones. Transitoria un 22%, un poco menos edad de gestación, disculpen, un poco menos de peso y un 53% de varones. Y bradicardia prolongada, 40%, es decir, 40% de los bebés estuvieron más de 2 minutos con frecuencias de menos de 100. La edad de gestación y el peso fueron altamente significativos para tener una bradicardia prolongada o no tener bradicardia. Dentro de las características no tuvimos ninguna diferencia en cuanto al tipo de parto, en esteroides antenatales, el inicio, la fracción inicial de oxígeno, la compresión, pero sí que hubo diferencias en cuanto a la saturación. Otra vez la saturación. Aquellos bebés que no alcanzaban saturaciones del 80% a los 5 minutos tenían más probabilidades, 38, de tener una bradicardia prolongada altamente significativa. Y un Apgar bajo a los 5 minutos también altamente significativo. Cuando más tiempo duraba la bradicardia, mayor mortalidad había en los pacientes. Y aquí tienen ustedes cuando analizamos los resultados clínicos. La muerte en los que no había habido ninguna bradicardia era del 38%, total 205 pacientes, era del 3%.
mientras que en los que tenían bradicardias prolongadas de más de 2 minutos era el 15, o sea, 5 veces más. Súper altamente significativo. Aquellos pacientes que no tenían bradicardias tenían un 3% de hemorragias intraventriculares, mientras que los que habían tenido bradicardias prolongadas llevaban al 13%, también altamente significativo. Y la combinación de ambas, muerte y o intraventricular, también era altamente significativa, 4 veces más frecuente. No había diferencias en cuanto a la displasia, la enterocolitis necrotizante o la retinopatía del prematuro. Si ven ustedes este gráfico, que es importante, veremos que en aquellos que tenían bradicardia prolongada, si a esto se unía que no tenían 80% de saturación a los 5 minutos, es la peor situación en la que se puede encontrar un gran prematuro en la sala de partos. Combinar bradicardia de más de 2 minutos con saturación menor a los 5 minutos. Es importante, por lo tanto, ven que hay otros parámetros, transitoria y no bradicardia, pero esto es fundamental. Por lo tanto, se ha empezado a hacer algún estudio en pequeños grupos. Este es un grupo, el grupo del doctor Arjan Tipas en la Universidad de Leiden, en Holanda, en la cual ha comparado 30% versus 100%, igual que hizo la doctora Julie Oey en el estudio Torpedo, o igual que hizo el doctor Neil Feiner en San Diego en 2009, pero son pocos casos. Y ellos lo que han hecho ha sido poner un monitor de frecuencia, un monitor de función respiratoria, aquí lo tienen, los parámetros del monitor de función respiratoria, y ellos han comprobado que cuando se les da 100% de oxígeno durante unos pocos minutos iniciales, el volumen minuto es mayor, el tidal volume también es mayor, la frecuencia respiratoria aumenta, necesitan menos ventilación con mascarilla, y la saturación a los 5 minutos, la saturación de oxígeno es superior. Esto está todo en esta gráfica. También les puedo proporcionar este artículo. Sin embargo, y es muy importante, la incidencia o la necesidad de intubación en la sala de partos o durante las primeras 24 horas, las hemorragias intraventriculares, la muerte o la displasia, no hubo diferencias en ambos grupos. Por lo tanto, parece que darle oxígeno al 100% a un niño durante los primeros minutos estimula su respiración, pero eso solamente tiene un efecto breve y no se traduce en una mejoría a largo plazo. En este sentido, se están desarrollando estudios con fracciones inspiradas de oxígeno superiores, pero con una diferencia, y es que son niños en los que no se les ha pinzado el cordón umbilical, con lo cual al dar al oxígeno en cantidades superiores, pero mezclar la sangre del bebé con la sangre que llega de la placenta, que tiene baja oxigenación, no se alcanzan presiones parciales de oxígeno tan altas. Y esto será algo que no podremos comentarles probablemente hasta el año que viene en el congreso que van a realizar o incluso yo diría que a finales del 23. ¿Cuáles son las conclusiones de mi presentación esta tarde para ustedes? Más del 50% de los bebés de menos de 32 semanas no alcanzan las saturaciones diana a los 5 minutos después del nacimiento y por lo tanto tienen un mayor riesgo de morir precozmente o tener hemorragias intraventriculares grados 3 o 4. El 62% de los niños menores de 32 semanas tienen episodios de bradicardia durante la estabilización y un 42% permanece con bradicardia más de 2 minutos, siendo la bradicardia prolongada estar asociada a alta mortalidad y hemorragia intraventricular. Hay un efecto aditivo entre la bradicardia prolongada y la saturación baja en relación con la mortalidad durante la estabilización. Es la peor situación. La saturación y la frecuencia cardíaca evoluciona en los primeros 5 minutos de vida y tiene un elevado valor predictivo como marcador de muerte o hemorragia intraventricular. En mi opinión, y sería una recomendación para la Federación de Neonatología de México, que trabajaran este tema a fondo
para incorporarlo a sus rutinas, el valor de la saturación medida por pulsoximetría preductal se debería incorporar al puntaje de Apgar. Ustedes deberían informar de cuando se ha reanimado a un bebé. Todos los bebés que han sido reanimados deberían tener valor de Apgar al minuto, valor de Apgar a los 5 minutos y a los 5 minutos una casilla en la cual constara qué saturación tenía el bebé en ese momento y luego a los 10 minutos el valor de Apgar y la saturación a los 10 minutos. ¿Por qué? Pues porque es un valor predictivo y hace que aquellos que tienen saturaciones menores de 80, sobre todo de 80, y son grandes prematuros, tienen que ser especialmente vigilados porque son pacientes de alto riesgo. Y estudios recientes han propuesto el uso de fracciones inspiradas más elevadas para evitar complicaciones postnatales, pero de momento solo han sido estudios piloto, estudios de prueba de concepto y que tienen que ser comprobados con estudios de mayor número de casos. Las recomendaciones que sugerimos para la sala de partos de cómo suplementar con oxígeno serían estas. Para aquellos mayores de 37 semanas, empezar con aire ambiente y a los 5 minutos alcanzar 85 a 90. De 33 a 36 semanas, es decir, prematuros tardíos, también empezar con aire ambiente y diana 85%. Ya niños menores de 29 a 32, dependiendo de la adaptación del bebé después del nacimiento, si tiene dificultades para iniciar la respiración, la frecuencia cardíaca no acaba de remontar, pues pasen al 30% rápidamente. Si son menores de 28, inicien ya con 0,3 y si son de menores de 26, a la mínima pasen al 0,4. Y este es el grupo mío, de mis colaboradores, a los cuales les tengo que agradecer gran parte de todos los resultados que les he presentado y esto quedo abierto y dispuesto a cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Bento, por la presentación excelente que nos acaba de dar. Y voy a iniciar mientras algunos de nuestros compañeros tienen algunas preguntas. Por aquí tengo alguna pregunta que realiza el doctor Cardoso. El doctor Cardoso quisiera saber cómo corrigieron el sesgo de la irritabilidad refleja y el tono muscular, que neonatos prematuros extremos están disminuidos, lo cual el neonato en óptimas condiciones disminuye el Apgar a 6 o 7. ¿Sí? Sí, existe una publicación en British Medical Journal en la que nosotros participamos, en las cuales se establecen factores de corrección para grandes prematuros y utilizamos esa medida para corregir lo que pregunta el doctor Cardoso, que me parece muy importante, me parece una pregunta muy interesante. Sí que es cierto lo que les he dicho al principio. Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 100, normalmente el resto de los parámetros empiezan a estar complicados, suelen estar bajos. Y cuando empieza uno una reanimación y la reanimación es eficaz, lo primero que sube, la primera respuesta que tenemos es la frecuencia cardíaca. Es el primum moriens de la reanimación. Y por lo tanto, cuando se llega a los 5 minutos de reanimación, si no se han alcanzado frecuencias cardíacas de 100 y saturaciones de más de 80, quiere decir que la ventilación es ineficaz y por lo tanto el bebé tendrá una pobre respuesta neurológica, tendrá un pobre tono y seguramente el color no será bueno. Ok, muchas gracias. Pregunta el doctor Manuel Bernal Benítez, ¿cómo se podría explicar que el oxígeno aumente el volumen minuto o corriente y esto impacte en la frecuencia cardíaca? ¿Será que el mayor efecto lo obtendremos en relación a la presión de insuflación y reclutamiento alveolar más que la FiO2 administrada? Bien, la FiO2 administrada era el parámetro distintivo de la reanimación. Los bebés eran reanimados con las mismas presiones y las mismas frecuencias y los mismos volúmenes tidal utilizando respiradores en la sala de partos. Por lo tanto, el único valor que diferenciaba a un grupo de otro era la fracción inspirada de oxígeno, siendo los demás parámetros
prácticamente equivalentes. Por lo tanto, cuando coges una gran población en un estudio y los parámetros solamente modificas uno, los resultados que se obtienen están en franca correlación con ese parámetro que es el parámetro alterado. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Una pregunta, no tiene remitente, nos hacen el cuestionamiento que si podríamos tener un Apgar bajo con una saturación mayor de 85%, por ejemplo, en un paciente nacido de madre bajo anestesia general, por ejemplo. A la que se ha administrado oxígeno, ¿se refiere usted si a la madre se le ha administrado oxígeno durante la anestesia? Podría ser, pero ese oxígeno suplementario estaría disuelto en la sangre, no transportado por la hemoglobina siempre. Y por lo tanto, el valor de la saturación a lo mejor no sería el que nosotros no sería comparable al valor de la presión parcial de oxígeno, que podría ser probablemente superior. Es una situación compleja, es una situación artificial y claro, pues podría darse el caso. Ok, el doctor José Luis Ortega González nos pregunta que si al lograr la saturación diana mayor del 85%, ¿cuánto tiempo es recomendable mantener el oxígeno al 30%? Muy bien, me parece una magnífica pregunta. Siempre uno de los grandes problemas que tenemos con la administración de oxígeno, como de muchas otras cosas, de antibióticos, etcétera, no es ponerlos, sino mantenerlos o quitarlos. Una vez un paciente está estable con la ventilación que le estamos proporcionando y tiene un reclutamiento alveolar adecuado, ventila bien, tiene una frecuencia cardíaca estable y tiene una saturación estable, normalmente lo que se hace es intentar pasar a una respiración espontánea, quizá con una no invasiva, simplemente administrando 30% con no invasiva, estabilizando al bebé con no invasiva del 30% y entonces comprobando si se va reduciendo poco a poco la fracción inspirada, si el bebé mantiene el trabajo respiratorio y si mantiene las saturaciones de oxígeno y la frecuencia cardíaca. En ocasiones, si esto no ocurre, si en cuanto dejamos al bebé bajamos la fracción del 30% y han pasado una hora y media, nosotros normalmente lo que hacemos es administrar surfactante. Ok, muchas gracias, doctor. El doctor José Luis Ortega, es la que acabamos de leer hace un momento. El doctor Jorge Yactayo pregunta que si usted sugeriría dar fracción inspirada de oxígeno del 100% a los bebés que están entre los 24 y 28 semanas. Yo de momento no. De momento nosotros el análisis inicial que tenemos no nos permite eso, no nos permite dar. Sabemos que se produce un estrés oxidativo importante a nivel pulmonar y también se producen radicales libres que pueden afectar al intestino, pueden afectar al cerebro, etc. Por lo tanto, una cosa es la fracción inspirada de oxígeno y otra es el oxígeno que alcanza el organismo y por el cual tiene un metabolismo oxidativo. En este momento, ya le he dicho, se está realizando un par de ensayos clínicos que van a estudiar esto, pero de una forma muy, muy rigurosa y muy controlada. Yo no recomendaría a nadie en la sala de partos que atienda a bebés de estas edades de gestación que empiece dando 100% de oxígeno. Más bien me mantendría en aquellos valores que han demostrado que en la mayoría de los casos son eficientes, que son entre 0,3 y 0,6. Un bebé prematurito de 24 semanas que pesa 800 gramos llega, no inicia respiración espontánea, se le pone presión positiva, se puede empezar con 30%, si al minuto no se observa una subida de la frecuencia cardíaca y de esto se sube al 40%, luego se sube al 50%, se va haciendo una subida progresiva y se va viendo la respuesta o se procede a la intubación y se le da una fracción inspirada de 40-50%. Pasar directamente al 100% cuando no sabemos la causa de eso es un poco arriesgado y puede dar lugar a complicaciones. Muy bien, muchas gracias, doctor Bento. Una pregunta más, sin remitente, nos comentan que si podría haber condiciones inherentes al paciente, como por ejemplo
el retraso en el crecimiento intrauterino y la policitemia, para que esto pueda impactar en la saturación de oxígeno durante la reanimación neonatal? Perfecto. Puede ser perfectamente cualquiera de las dos circunstancias que he dicho. Fundamentalmente la desnutrición intrauterina conduce a la presencia de pulmones más pequeños con una dificultad mayor en el intercambio gaseoso. Son bebés que aguantan mal el parto y nacen muy deprimidos. Es una circunstancia. Ya he dicho yo que la idea nuestra sería en un futuro, y estamos trabajando en ello, en individualizar. Si es una niña, ¿cómo empezamos? Si es un parto cesáreo vaginal, ¿cómo empezamos? Si es un niño desnutrido intraútero, ¿cómo empezamos? Y luego siempre hay que valorar la posibilidad que haya una cardiopatía congénita, un neumotórax u otras patologías. Nosotros estamos hablando de circunstancias excepcionales también que podrían darse y que pueden hacer que un bebé necesite una reanimación distinta a la estándar porque tiene inherente sus patologías, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues una cardiopatía o, como dice muy bien el compañero, una desnutrición intrauterina severa puede dar lugar a complicaciones y a dificultades en la reanimación. De hecho, yo lo he comentado que era una de las dos interpretaciones del resultado. Una era que no reanimáramos bien y segunda, que hubiera factores intrauterinos, una coriomionitis, por ejemplo, una hipertensión materna, etcétera, que condicionaran una mala adaptabilidad del bebé. Muy bien, doctor Bento, muchísimas gracias. Y una última pregunta, doctor Bento. Por aquí nos comentan que cómo influye procedimientos recomendados ya en la neonatología, como el pinzamiento tardío o como el procedimiento de exprimir el cordón umbilical, que aún no está bien establecido qué tanto puede influir en estas cuestiones de la saturación en los primeros minutos del recién nacido. Perfecto, muy bien. No les he presentado, porque estábamos hablando de prematuros y de los primeros 5 minutos, no les he presentado unas referencias de saturación de oxígeno que hemos publicado recientemente en el Journal of Pediatrics el año pasado, que también, si quieren alguno de ustedes, le puedo facilitar la copia del artículo, en el cual hemos estudiado casi 300 bebés recién nacidos normales a término con un retardo del pinzamiento del cordón de 2 minutos o más, y hemos visto cómo el bebé, cuando no se le pinza el cordón, alcanza frecuencias cardíacas, nunca nace bradicárdico, ya desde el primer momento notamos que la frecuencia está por encima de 100, a diferencia de lo que ocurría en el nomograma de Dawson, que sabían ustedes que había un par de minutos en los cuales había un cierto nivel de frecuencias cardíacas bajas, y también muy importante que estos bebés a los que se les retardaba el pinzamiento del cordón alcanzaban las saturaciones por encima del 90 a los 2 minutos, mientras que en el nomograma de Dawson con pinzamiento del cordón tardaban 3 o 4 minutos en alcanzar. Por lo tanto, el dejar el cordón umbilical expedito, el dejarlo libre y fluyendo la sangre, facilita la adaptación postnatal porque facilita que haya más aflujo de sangre al pulmón y que el intercambio gaseoso sea más eficiente. Por lo tanto, tendremos que valorar, teniendo en cuenta estas nuevas gráficas que hay, sustituir las de Dawson por estas nuevas y con estas nuevas manejarnos con los prematuros y ver los prematuros a los cuales se deje el pinzamiento de cordón, no se les haga hasta los 2 o 3 minutos, ver cómo se comportan. Y eso es algo que estamos estudiando. Muy bien, de mi parte serían todas las preguntas que el foro ha hecho, doctor Bento. Agradecerle mucho, nos comparta su experiencia y toda la publicación, en investigación que usted tiene. Quisiera pasarle el micrófono al doctor Moisés Quiles Corona, presidente de la Federación de Neonatología de México, para que nos haga el cierre de la sesión. Muchas gracias a usted por su presentación tan magnífica. Muchas gracias, doctor Máximo. Un honor haberlo tenido aquí con nosotros y reiteramos el compromiso de tenerlo. Espero que su agenda le permita estar con nosotros para el Congreso de Puerto Vallarta, que sin duda será un congreso de mucho éxito, dado que hay ponentes internacionales que van a estar con nosotros, y espero que usted no sea la excepción.
Le agradezco mucho la atención de aceptar esta invitación y para los demás agradezco también la asistencia en este día. Agradezco también a toda la gente de Latinoamérica que está viendo esta sesión de Centro y Sudamérica. Mañana los esperamos en la sesión habitual que tenemos los sábados con un tema muy interesante que es tuberculosis neonatal.